Sanando yo, sanará mi familia. Y fíjense de la palabra de Dios que nos hoy es preciosa. Y yo pensaba, cuando preparaba el tema, pues ¿de qué les puedo hablar? Es que hay tanta cosa que podemos empezar que realmente nos quedamos cortos y quizás podríamos seguir aquí todo el día y no terminaríamos nunca. Pero vamos a intentar hacer algo que pueda ayudarnos a todos. Primero, estamos en este tercer domingo del tiempo de Pascua. Y es tiempo de fiesta, porque Jesús ha resucitado y queremos seguir celebrando la fiesta de la resurrección durante otros días más, porque es grande el acontecimiento. Lo interesante no es que estemos celebrando la resurrección de Jesús, sino sería lo más importante es si Cristo ha resucitado también en usted. Y si Cristo está resucitando en toda esa vida que a veces uno lleva, que no siempre es la que Dios espera que llevemos. Eso es lo interesante. Por eso la palabra de Dios de hoy también aunque estamos de fiesta, no deja de hacer hincapié también en el llamado constante de la conversión, del cambio de vida. Esto es, por eso ya Pedro, en la primera lectura, Pedro dice cómo es que Jesús fue a explicar a la gente por qué él murió y que fue condenado y que nadie lo defendió. Pero dice, sí inyectaron por ignorancia, pero todavía es tiempo, todavía es momento de volverse a Dios, de cambiar, de buscar esa conversión, esa transformación de vida. Y eso va bien en lo que hoy hemos reflexionado en este domingo también. Sanando yo, sanará mi familia. Y es verdad. O sea, a veces esperamos que los demás cambien, pero yo no cambio. Pensamos que los demás son los malos y yo soy el bueno. Así no funciona Dios. Así no es el papel de Dios. Sino más bien primero es tener esa experiencia personal con Él. Ese encuentro con Él y decirle y que Él me conozca y que yo lo conozca a Él, que yo sepa quién es Dios para mí. Y cuando yo me encuentre con Él, lo viva y lo haga propio, lo haga realmente presente en mi vida. Y procure empezar a conocerlo realmente. Porque lo que dice la segunda lectura del apóstol San Juan, el que dice que ama a Dios pero no cumple los mandamientos, son mentirosos. Porque ¿cómo va a amar a Dios y no lo conoces? Eso no puede ser real. O sea, por eso dice aquí, hijitos míos, dice que el que dice yo lo conozco pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Fíjense qué hermoso. Aquel que conoce su palabra, el amor de Dios ha llegado a plenitud. Pero no es el concepto de aprender, de saber de memoria algunos textos, como hacen algunos por ahí. No, sino más bien es la capacidad de poner en práctica lo que me enseña la palabra. Si todos aquellos que presumen de conocer la Biblia tan solo se pusieran a cumplir uno de los tantos versículos hermosos que tiene la palabra, les aseguro que quizás hablarían menos y actuarían mejor, y quizás el mundo iría de caminos distintos. Pero es muy fácil presumir de que conozco a Dios, pero seguir mis propios intereses, seguir mis propias ideologías. Y eso le pasó a los apóstoles. Fíjense, el domingo pasado hablábamos de cómo es que aquellos dos discípulos que iban de camino de Emaús, hablaban de los discípulos que iban a Emaús, y cómo es que Jesús se une al camino, y cómo Jesús va hablando con ellos, pero ellos pues piensan que es un caminante más, y empiezan pues a caminar y a dejarse envolver en la palabra que Él va instruyendo, y cuando llegan al lugar, Jesús hace que va de camino, se sigue el camino, pero dice, hey, detente, quédate con nosotros porque la noche está cayendo.
aquellos discípulos se dejaron tocar por el mensaje de Jesús, aunque no sabían que era Jesús. No sabían por qué, porque sus ojos estaban tan preocupados porque su maestro había muerto. ¿Cómo se les iba a imaginar que Jesús iba a estar ahí? Pero se le ocurrió. Imagínense ustedes que alguien se une al camino, van platicando, porque era como, ¿qué será? Como unas 2 horas o 3 o 4, quién sabe cuántas horas. De seguro que, yo me imagino la escena cuando van caminando estos hombres y Jesús va ya. Pero, y que entonces cuando llegan, dicen, ay, ya por fin ya llegamos a la casa, que se vaya porque ya no lo aguantamos. Pero no, era tan interesante. Dicen, hey, pues hemos caminado juntos, quédate con nosotros, porque la noche está cayendo y si sigues el camino, pues te va a pasar algo, ya que hemos compartido juntos el camino. Y se queda Jesús. Y dice que cuando Jesús bendice el pan, porque no solamente se queda, dice, pues aquí nosotros vamos a comer, no, se queda y lo invitan a cenar. Y cuando Jesús bendice el pan, parte el pan, lo reconoce y se dan cuenta que es Jesús. ¿Cuántas de las personas que dicen conocer a Dios, si pasan la vida leyendo la Biblia, y cuántos realmente lo han reconocido? ¿Dónde se puede reconocer a Jesús? Claro, dice, bueno, en el hermano, sí es verdad, pero ¿dónde lo reconocemos? Es ni más ni menos que en la Santa Eucaristía. Ahí está presente Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros lo hemos encontrado? ¿Cuántos realmente hemos tenido ese encuentro personal con Él y lo hemos reconocido? ¿O vamos como los discípulos preocupados por tantas cosas que pasa el momento de la consagración y no lo vemos? Por eso, ¿cuántos que bautizaron en la Iglesia Católica ahora no están? Porque según que no encontraron al Señor. ¿Pero por qué? Porque nunca se preocuparon de invitar a Jesús a quedarse con ellos. Dejaron que se fuera de largo. Y Jesús les hablaba, una y otra vez, pero no quisieron abrir el corazón. La primera razón para poner el encuentro con el Señor es reconocer, es abrir el corazón de Cristo, es emprender caminos de conversión, es reconocerle pecador. Y eso es lo que nos dice San Juan: hijitos míos, les escribo para que no pequen. Pero si pecan, tiene un mediador ante el Padre. Les escribo para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos por intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Cristo es el que nos da el perdón. Cristo es el que nos levanta del pecado. Pero la pregunta es, ¿por qué el apóstol dice, hijitos míos, si alguno peca, dice que no peque, pero si alguno peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesús? Podríamos pensar, ¿acaso Dios no tiene poder para perdonar directamente los pecados? ¿Por qué tiene que hacerlo a través del Hijo? Para aquellos que dicen, yo me confieso con Dios, muy bien, y cuando lo haga la próxima vez me invita, porque yo todavía no me he podido hacer. Si la palabra dice, hijitos, si alguno peca, tiene como intercesor ante el Padre a Jesús. Y entonces estos, ¿cómo se saltan a Jesús? Así olímpicamente. Viene la otra. Jesús quiere perdonar los pecados.